tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta serie de estudios que estamos llevando en cuanto al vino o al alcohol y la Biblia. Vino fermentado y el alcohol en la Biblia. Hoy nos toca ver el tema, o el capítulo, podríamos decir así, capítulo 9, donde vamos a estar viendo diferentes argumentos utilizados para tratar de defender el uso del alcohol o del vino fermentado en el Nuevo Testamento. Hoy nos toca ver y nos vamos a enfocar en el primero, que es la Cena del Señor. Y vamos a analizar un poco estos puntos. Vamos a hacer una serie de varios videos. Vamos a dividirlo por video, ¿verdad? Cada uno de estos argumentos que ellos utilizan. Así es que algunos videos serán más largos, otros videos serán más cortos. Bien, entonces vamos a entrar a la exposición. Vamos a cambiar aquí la diapositiva. Y como les decía, vamos al capítulo 9. Ya no va a ser el video 9, sino va a ser el video 9 o la sección 9 con varios videos en cuanto a la exposición de cada uno de estos puntos. Son argumentos y pasajes usados a favor del uso moderado, entre comillas, del alcohol. El primero que vamos a tratar, y vamos a tratar en este video el día de hoy, es la Cena del Señor. ¿Qué tiene que ver la Cena del Señor con el uso de vino fermentado o el alcohol? Bueno, tiene que ver mucho, porque es precisamente este acontecimiento que aparece en las Escrituras, del cual se toman o se basan las personas para decir: Jesús usó vino fermentado o Jesús usó vino alcoholizado en la Cena del Señor. Entonces, si Jesús usó vino alcoholizante o alcoholizado en la Cena del Señor, pues entonces nosotros también podemos usarlo. Esa es la manera de razonar. Si Cristo usó vino fermentado durante la Cena del Señor, entonces yo también puedo usarlo con moderación. Bueno, primero tendrían ellos que probar que Jesús bebió vino fermentado durante la Cena del Señor para poder afirmar eso. Y esto no es así, lo vamos a ver en este video. El primer error o el error más común en el que se cae a la hora de argumentar a favor del vino fermentado es el siguiente: pensar o establecer en nuestra mente que la palabra vino en la Biblia única y exclusivamente se refiere a vino fermentado, cuando no es así. Ya lo vimos en los primeros videos cuando vimos definiciones. Hay muchas palabras en hebreo para hacer referencia a diferentes, podríamos decir vino, ¿verdad? El vino en diferentes etapas. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Bueno, encontramos que hay al menos dos palabras para referirse a vino recién exprimido, a vino sin fermentar, a vino en proceso de fermentación. Hay otra palabra para ello. Hay una palabra para la más común, ¿verdad? Yayin, que puede hacer referencia a vino fermentado, pero también puede hacer referencia a vino no fermentado. El contexto va a explicar a qué se refiere. También encontramos que hay palabras para licor o vino altamente fermentado, que generalmente en Reina Valera se traduce como sidra, esta palabra, ¿verdad? Y luego, si vamos al griego, en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra oinos, que también es genérica, una palabra genérica, y que va a determinarse por medio del contexto. Y gleukos, ¿verdad? Que también es jugo de uva recién exprimido. Entonces, y se traduce como vino o vino nuevo. Entonces, la palabra vino no es única y exclusiva de vino fermentado. Hay diferentes palabras y el contexto indicará a qué se está haciendo referencia, porque es una palabra genérica. Bien, dicho esto, que ya lo hemos estudiado en los otros videos, vamos a la siguiente parte. Dice, vamos a ver algunos argumentos primero, ¿verdad? En referencia a lo mismo de la Cena del Señor. Dice, me han dicho, ¿verdad? Más de una persona, no tiene usted idea de cuántas personas me han comentado cosas similares a estas. La gente en la antigüedad prefería beber vino fermentado a vino no fermentado. Y ellos lo aseguran, lo dicen como si tuvieran todas las pruebas en su mano para concluir de esta manera. Pero esta respuesta es falsa, no es verdad.
si vamos a registros históricos, no es verdad que la gente prefiriera beber vino fermentado sobre el vino no fermentado. Déjeme borrar un poco aquí o quitar la cámara para que usted pueda leer junto conmigo. Y acompáñeme a estas citas, por ejemplo, de historiadores. Uno de ellos, Plinio, dice: el vino se vuelve viejo o débil en fuerza cuando se filtra. Recuerde que uno de los métodos de conservación para que no se fermentara era la filtración, cuando se frita con frecuencia. Así excluida la fuerza del vino, no inflama el cerebro, ni tampoco infesta la mente ni las pasiones. Ahora quiero que ponga mucha atención a esta siguiente declaración que nos da. Déjeme activar la pluma porque usted no me está viendo. Aquí dice: es mucho más agradable de beber. Es mucho más agradable de beber. ¿Qué es mucho más agradable de beber? Según Plinio, pues el vino no fermentado, el vino que no inflama la mente, el vino que ha sido filtrado, que es uno de los métodos de preservación del vino para que no fermente. Entonces, para los antiguos era mucho más agradable de beber el vino no fermentado al vino fermentado. Plutarco, que vivió del 49 al 119 después de Cristo, observa que el vino sin alcohol filtrado era más agradable de beber que la variedad alcohólica. Dice lo siguiente, Plutarco dice: más agradable de beber que la variedad, ¿verdad?, fermentada o alcohólica. Entonces, para Plutarco, una de las personas que vivió del 49 al 119 después de Cristo, dice que no, que ellos preferían el vino no fermentado, que era más agradable de beber. El siguiente es, dice Horace, dice: cuela el vino, que dicen los antiguos filtraban y su mosto repetidamente antes de que pudiera haber fermentado. Así que lo alimentan, la fuerza del vino. Al ser eliminadas, hicieron que el vino mismo fuera más líquido, más débil, más ligero y más dulce, y sobre todo más agradable de beber. Entonces, cuando a usted le dicen no, la gente en la antigüedad prefería el vino fermentado sobre el vino no fermentado, no es cierto. Esto es una falsedad. No es verdad. Al menos aquí nada más le estoy dando 3 ejemplos. Podríamos ir a buscar mucho más citas de historiadores donde preferían el vino sin fermentar. ¿Por qué? Porque no inflamaba el cerebro, no hacía hacer locuras a las personas, y preferían, para ellos era más agradable de beber el vino no fermentado. ¿Ok? Entonces, cuidado cuando afirmamos cosas nada más por afirmarlas. No, eso sí. Bueno, primero, ¿por qué este argumento pasado que vimos? Porque dicen, para las personas de la antigüedad era más agradable para ellos beber vino fermentado. Entonces, si era más agradable, pues por consiguiente Jesús bebió vino fermentado en la Cena del Señor. No es verdad. Segundo argumento: las viñas en Europa y en la zona de Israel producen su cosecha en septiembre. Por eso el jugo de uva se puede hacer en septiembre y no en marzo o abril, cuando era la Pascua. Las uvas no se podían conservar frescas y no había importación de países tropicales. Por eso, desde septiembre a marzo ya pasaron 6 meses y el jugo de uva se convierte en vino. Por lo tanto, en la Cena del Señor se utilizó vino fermentado. Falso. Primero, el Ministerio de Agricultura de Israel, si usted va y investiga, menciona más de creo que son 102 especies, si no me equivoco. Déjeme checar, por aquí tengo el dato. Son 124 especies diferentes de viñas que producen uvas, de entre las cuales hay 84 variedades domesticadas y alrededor de 40 silvestres en el área de lo que es Israel y el área. Y entre todas estas variedades producen uvas durante todo el año. Inclusive tienen variedades que producen durante pleno invierno, producen uvas. Así es que esto de que es que Jesús tomó vino fermentado porque
no había manera de conservar el vino, ya había pasado hace 6 meses la cosecha, entonces tuvo que haber sido fermentado. No es verdad. Ahora, esto es falso. ¿Por qué? Porque si vamos a historiadores, también ya hemos visto en los otros videos más documentos en cuanto a esto. Pero por mencionarle uno, si usted es el primer video que ve le recomiendo que vaya y estudie la serie completa con nosotros para que entienda todos los datos que vamos a estar dando aquí. Muchos de ellos van a ser de manera limitada o en resumen. Pero toda la información que respalda esto que vamos a estar presentando, por ejemplo, en esta diapositiva que usted está viendo, está respaldado por datos que ya hemos visto en videos anteriores. Bien, dicho esto. Sí existían métodos de conservación para las uvas, ¿verdad? Para mantener la uva completa, o los vegetales o las frutas. Por ejemplo, Lucius Junius Moderatus Columella, de que vivió del 4 a.C. al 70 después de Cristo, dice: para que las uvas permanezcan verdes hasta por 1 año. Podían conservar las uvas hasta por 1 año. Así que si había pasado la cosecha hace 6 meses, pues las uvas todavía estaban muy buenas para exprimirlas y sacar jugo fresco. Tenían métodos de conservación del racimo completo. Y en otros videos vimos cómo hacían esto. También vimos que no solamente podían conservar la uva completa, sino también con todo y racimo, sino también podían conservar el jugo sin que fermentara. ¿Cómo lo hacían? Bueno, tenían al menos 4 métodos que se repiten por diferentes historiadores, y de los cuales tenemos datos, y muchos de ellos nos dan el proceso para hacerlos, ¿verdad? Si a usted le interesa esto, pues le recomiendo mucho que lea especialmente de Lucius Junius Moderatus Columella. Da muchísimos detalles, es muy interesante. Entonces, tenían un método de conservación. ¿Qué hacían? Pisaban las uvas, ¿verdad? La exprimían su jugo, y todo el jugo que sacaban lo filtraban y lo ponían a hervir hasta que bajara, para que quedara una consistencia de jarabe. Al no tener el fermento, porque había sido filtrado, recuerde que el gluten se encuentra, o este fermento está en la cáscara de las uvas o en las semillas. Al hervirlo se mataba la mayoría de estos fermentos, y el jugo de uva no se fermentaba. Entonces, si ellos querían beber después jugo de uva, simplemente tomaban un poco de este jarabe y le echaban otra porción de agua, y ya tenían nuevamente jugo de uva. Otro método era exprimirlo suavemente y filtrarlo varias veces cuidadosamente hasta eliminar todas estas semillas y cascaritas para que el vino no fermentara. Luego se ponía en un lugar fresco. Estos métodos, muchos de ellos, Columella dice que los usaban más de un método, ¿verdad? Por ejemplo, un exprimido suave y filtrado, que ya estudiamos en otros videos. Luego se ponía en un lugar fresco, y de esta manera, a cierta temperatura, ¿verdad?, fresca, el vino no fermenta, y lo mantenían por mucho tiempo. Tenían un cuarto método menos utilizado, que era por fumigación, ¿verdad? Extraían todo el oxígeno por medio de esta fumigación que hacían en la parte de arriba del vino, y luego lo sellaban completamente para que no tuviera el oxígeno entrada al vino, y por lo tanto, si no hay oxígeno, el vino no fermenta. ¿Ok? Entonces lo podían mantener hervido, exprimido cuidadosamente y filtrado varias veces en un lugar fresco, o por fumigación. Si quiere ver más en cuanto a estos detalles de qué es lo que dicen estos historiadores en cuanto a esto que estoy diciendo, puede ir a ver el video número 7, que lleva por título Métodos de Preservación. ¿Ok? Vaya y mire el video número 7 para que vea por qué estoy diciendo que estos métodos se utilizaban en la antigüedad. Ahí están todas las citas, no los voy a volver a repetir porque sería enorme, pero puede ir usted a ver el video número 7 de Métodos de Preservación. También hacer y conservar vino fermentado era muy complicado. Así es que si las personas le dicen que nada más se exprimía la uva y solo se hacía el vino, es falso. Era sumamente complicado. Podía crear moho, podía agarrar mal olor, podía tener diferentes enfermedades el vino, podía hacerse vinagre en lugar de vino. Tenía que tener una temperatura adecuada, y todo esto lo puede ver en el video número 8. No lo voy a repetir. Si usted no ha estudiado con nosotros la serie, le recomiendo que vaya y mire el video número 8 para que vea lo complicado, según los mismos historiadores, lo complicado que era hacer vino fermentado. Segundo. Ahora sí entramos a lo que nos dicen. Dicen,
no sé por qué en la mente de las personas, cuando hablamos de la cena del Señor, ellos dicen, y tomó Jesús el vino fermentado. Pero en ningún pasaje que habla de la cena del Señor se nos dice, y tomó Jesús el vino fermentado. No lo dice. Le voy a poner los 3 pasajes donde aparece qué fue lo que vivió Jesús durante la cena. Y en ninguno de ellos usó la palabra oinos para vino, en griego. No utilizó esa palabra. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, dice Mateo 26, 29. Les digo desde ahora que no beberé, ¿qué fue lo que Jesús bebió? No beberé más de este fruto de la vid. Jesús bebió del fruto de la vid. No dije, Jesús tenía a su alcance la palabra oinos, ¿verdad? Pudo haber dicho, no beberé más de este yayin en hebreo o de este oinos en griego. No, dijo fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No algo fermentado, sino algo nuevo. Marcos capítulo 14, versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, ¿de qué bebió Jesús? Fruto de la vid. Luego en Lucas vuelve a usar la misma palabra. No usó oinos ni yayin. Usó fruto de la vid. No beberé más del fruto de la vid. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el fruto que produce la vid del cual bebió Jesús? ¿Será vino fermentado? No, la vid no produce vino fermentado. No, yo no conozco ninguna planta donde vaya y usted quite la botella ahí de vino tinto, ¿verdad? Que produzca botellas de vino tinto. Yo no conozco ninguna vid que produzca botellas de vino tinto, ¿verdad? Y nada más usted las corte ahí del árbol, la botella de vino tinto. No lo hay. Eso es una invención del hombre. El hombre es el que crea el vino fermentado, no la naturaleza y no Dios. Jesús bebió del fruto de la vid. Ahora, si Cristo usó vino fermentado durante la cena del Señor, dicen ellos, ¿verdad? Entonces yo también puedo usarlo con moderación. Mire, qué conveniente, ¿verdad? Pero aquí tenemos varios problemas. Jesús no usó, aunque tenía a su alcance la palabra yayin y la palabra oinos o tirosh o cualquiera de las palabras que hacían referencia a vino fermentado en hebreo o en griego, y no las usó. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en griego? Jesús no dijo, no beberé más de este oinos. No, dijo, no beberé más de este fruto de la vid, que en griego es genema o ampelos, ¿verdad? Genema o ampelos. Entonces, genema en griego es lo que surge o lo que se produce de. Jo es esas, el, la, los. Ampelo es vid o viña. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, no voy a beber más de lo que produce esta viña, de lo que produce la viña. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, pues vámonos aquí al griego. Mire. Aquí está, de aquel lado, empezamos con genema, luego en medio está jo, y luego aquí arriba está ampelos. ¿Ok? Genema, jo, ampelos. Dice, ¿qué significa? Si se fija, déjeme activar la pluma. Aquí está. Si se fija en esta parte de aquí, Mateo 26, 29. Estamos viendo Mateo 26, 29. Dicen, ahora de este fruto, ¿verdad? Fruto de la vid. Recuerda, es la frase, fruto de la vid. ¿Y qué significa la palabra fruto? Bueno, significa aquel que ha nacido o ha salido, ¿verdad? De algo. Dice, puede ser de que se produzca o se genere por un animal o por un hombre, o pueden ser los frutos de la tierra, que se producen de la agricultura, ¿verdad? Entonces, una planta, no sé, de naranjas, un naranjo, pues ¿qué produce? Pues naranjas. Y un manzano, pues manzanas. Entonces, algo que se produce, ¿verdad? Que viene, que nace. Y luego dice, si lo vemos, eso es en inglés, si lo vemos en Vine, igual lo mismo, Mateo 26, 29, aquí está. ¿Ah? Fruto también, estamos seleccionando la palabra fruto. Usted puede ver aquí
que señala cuál palabra estamos utilizando. Mire, igual aquí. ¿Ok? Dice genema. ¿Y qué es genema? Dice engendrar. Aquello que se engendró. Denota la descendencia. ¿Por qué? Porque una semilla de naranja produce naranjos, ¿verdad? Una naranja con semillas, y esas semillas tendrán más descendencia, tendrán otras naranjas. Tanto de hombres como de animales. Dice, en lugar de genema, y traducido también se traduce como frutos, ¿verdad? O fruto. Se traduce como generación, como nacimiento, acá está abajo. Nacimiento natural, algo que se da naturalmente. Esto es muy importante. Algo que surge naturalmente. O sea, naturalmente de un árbol de naranjas surgen naranjas. De una viña surgen uvas, no surge vino fermentado. Así es que está relacionado la palabra genema con algo que nace, que surge naturalmente, que se engendra, que se genera. Luego tenemos en medio la palabra o, que es ese o esos. Y acá en español, en Strong, nos dice que puede traducirse como el, la, los, o cosa, el, ese, quién. Entonces, algo que se produce naturalmente, el o del, han pelos, ¿verdad? O de ese han pelos. No beberé más del fruto del o de este ampelos. ¿Qué es ampelos? Bueno, si vamos acá en el inglés, nos dice en la parte de arriba que ampelos significa viña, ¿verdad? Una viña. Y si vamos a Strong, nos dice que ampelos es una vid, ¿verdad? Algo que se enrolla en un soporte. Puede ser una uva, una vid o una viña. Y sabemos que las viñas producen uvas. También se les llama vid. Por esta característica que tienen de enrollarse o irse agarrando en un soporte. Usted quizás conoce las viñas y sabrá que les ponen estos soportes para que se vayan enredando y las vayan dando las uvas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que genema o ampelos quiere decir lo que es producido, lo que es generado, lo que es engendrado o el fruto, ¿verdad? Como un fruto del, ¿verdad? O de la viña, ¿verdad? En referencia a las uvas. Obviamente se está haciendo referencia a las uvas. Entonces, seguimos con esto. Genema o ampelos dice aquello que ha nacido o ha venido de un animal o de un hombre o frutas. Y lo podemos comprobar porque aparece esta misma palabra, genema, genemata, en Lucas 12:18. Cuando habla del hombre rico, dice, por ejemplo, el hombre rico tenía una cosecha abundante, dice, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y allí guardaré todo mi grano. Y la frase que aparece ahí es ta genemata, ¿verdad? Que significa todo el producto, todo lo que generó su tierra, todo lo que cosechó y mis bienes. Entonces, genema es el fruto o el producto natural de la tierra. ¿Okay? En este caso, de la viña, lo que produce una viña. ¿Qué es el fruto de la vid que bebieron entonces en la cena del Señor? Si entendemos que fruto, la palabra que estábamos estudiando, genema, si entendemos que se refiere a fruto, y se dice que bebieron del fruto de la vid o de la viña, ¿qué bebieron? Bueno, pues hay que preguntarnos porque es un fruto que se da, algo que nace, algo que sale ya establecido naturalmente. Entonces, fruto es algo que produce una planta. Por ejemplo, si usted no ha entendido todavía esto con todo esto del griego que le expliqué, pues le doy un ejemplo más sencillo. El nopal da o produce de frutos tunas, que a su vez las semillas de la tuna producirán otro nopal. El naranjo produce o da de frutas naranjas. El nogal produce o da de fruto nueces. El fruto entonces es algo que produce una planta, que naturalmente nace de una planta. No es algo donde el hombre
modificó, sino que así nace la naturaleza. ¿Ok? El fruto que nace de la naturaleza. Entonces, seguimos. ¿Qué es la vid? Bueno, aquí es interesante. Porque, como explicábamos, la palabra ampelos para vid hace referencia a esto que nace de naturalmente, ¿verdad? Este fruto. Y en el caso de ampelos se refiere a la vid. De la vid nacen naturalmente las uvas. En este caso vemos aquí en Bind que no dice ampelos, se emplea en pasajes paralelos en sentido figurado. Puede ser viña, viña de la tierra. O sea, algo que está cultivándose, ¿verdad? Y si preguntamos al diccionario Tubin, también de palabras griegas, nos dice que es una vid o un viñedo o una cepa. ¿Ok? Entonces una vid, viñedo o cepa. Bien. ¿Cómo sabemos con la Biblia que la vid produce uvas y no otra cosa? Bueno, vamos a ver los pasajes bíblicos. Recuerde la palabra griega ampelos para vid o viña aparece en Mateo capítulo 26. Si comparamos Mateo 26, 29 con Apocalipsis 14, 18 al 19, entenderemos que se usa la misma palabra griega ampelos. Y nos dice qué es lo que el ampelos, desde la perspectiva bíblica, produce. ¿Ok? Primero quiero que vayamos aquí en la parte de abajo. Mira, aquí están... Ay, ya se me cambió aquí la diapositiva. Ven. Aquí está. Aquí está la vid. ¿Qué es la vid? Pues es esta palabra griega, ¿verdad? Ampelos. ¿Y qué es eso? Pues es una viña, ¿verdad? Una viña que está en la tierra. Una planta. Bien, si vamos a Apocalipsis o Revelación, capítulo 14, versículo 19, usted mirará que aquí tengo seleccionado la palabra viña, que es la misma palabra griega, ampelos. ¿Ok? La misma que se empleó, aquí está, es la misma que Jesús empleó acá en Mateo 26, ¿verdad? Fruto de la vid, fruto del ampelos, ¿verdad? Entonces vemos que dice que ampelos es lo mismo, una viña, la viña de la tierra, una viña. Está usando la misma palabra en Mateo 26 y en Apocalipsis 14, 18 al 19. Ahora, vamos a leerlo. Dice Apocalipsis 14, del 18 al 19. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos. Pregunta: ¿las uvas se dan en racimos? ¿Sí o no? ¿Las uvas se dan en racimos? La respuesta es sí. Las uvas se dan en racimos. ¿Ok? De la tierra. Y vendimia los racimos de la tierra, algo que se produce de algo sembrado. Porque sus uvas... Ok, entonces ya nos está dejando saber que aquí está hablando de racimos, ¿verdad? Racimos de uvas. ¿Ok? Están maduras. 19, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y la vendimió o cosechó la viña. La palabra aquí que aparece es ampelos, que ya se las mostré en la parte de abajo, ¿verdad? En esta de acá de abajo, donde selecciona esa palabra, viña. Entonces, dice de la tierra, y echó las uvas, otra vez, uvas, en el lagar de la ira de Dios. Entonces tenemos que la palabra ampelos, en griego, desde la perspectiva bíblica, habla de una planta que produce racimos y racimos de uvas. ¿Ok? Racimos de uvas. ¿Vamos bien? Entonces, podemos entender por esto que Jesús bebió del fruto de la vid, bebió de las uvas, de lo que produce la vid, que son racimos de uvas. Ahora,
registros externos, y solo por mencionar uno porque no quiero que sea muy largo cada video, ya vimos muchos registros en los otros videos. Por ejemplo, Flavio Josefo, contemporáneo de los apóstoles, de la época de los apóstoles, escribiendo sobre el sueño del copero de Faraón que había estado encarcelado con José, dice: por tanto, dijo que en su sueño vio 3 racimos de uvas. Déjeme activar nuevamente la promo. Aquí está. 3 racimos de uvas colgando de 3 sarmientos. ¿Verdad? ¿3 sarmientos de qué? De una vid, ¿verdad? De una viña. Entonces las viñas producen racimos de uvas. Y que los exprimió en una copa. Y que el rey sostenía en sus manos. Y cuando hubo filtrado el vino, ¿recuerda los métodos de preservación para que el vino no fermentara? Filtrado, se lo dio a beber al rey. Al interpretar el sueño, José dijo al copero que esperara ser liberado de sus ataduras dentro de 3 días, porque el rey deseaba su servicio. Y estaba por restaurarlo de nuevo, porque le hizo saber que Dios da el fruto de la vid. Entonces, algo que se produce naturalmente es el fruto de la vid a los hombres, para bien, cuyo vino, entonces el fruto de la vida, que es vino, el recién exprimido. ¿Cómo sabemos que este vino es jugo de uva? Por esto, porque exprimió los racimos en una copa. Se derrama sobre él y es prenda de fidelidad y confianza recíproca entre los hombres. Entonces, ¿qué nos está diciendo Flavio Josefo? ¿Qué nos está diciendo este historiador judío? Primero, Flavio Josefo llama al jugo que se exprimió de los 3 racimos en la copa del rey, lo llama gleucos, ¿verdad? Que es otra forma que se le llama al vino en griego, que William Winston tradujo como vino. Luego, segundo, Josefo llama explícitamente al jugo de uva recién exprimido fruto de la vid. Y adivine cómo lo dice ahí en griego. Genema, ¿verdad? Fruto, es ampelo de la vid. ¿Verdad? Vid, aquí está, vid. Vid. ¿Ok? Este de aquí, fruto del ampelo de la vid. Este es fruto. Este de aquí, fruto del ampelo. Esto establece sin sombra de dudas la frase fruto de la vid. Se usó para designar el jugo dulce y sin fermentar de la uva, recién exprimido en la copa. Con lo que nos dice el historiador Flavio Josefo. Solo por mencionar uno, vamos a mencionar más en otros videos más adelante en referencia a esto mismo. Para concluir este video, entonces preguntémonos, ¿qué es la vid? La vid, según la Biblia, según el griego y según mismos registros externos, es una viña. ¿Y qué fruto producen las viñas? Según la Biblia, según la vid que se hace referencia a la Biblia, según fuentes externas, ¿verdad? ¿Qué es la viña? Según los diccionarios griegos, ¿qué es la viña? ¿Qué fruto da la viña, perdón? Uvas. Entonces, ¿qué es la vid? Una viña. ¿Qué produce la viña? Uvas. Según Flavio Josefo, fruto de la vid eran uvas exprimidas en la copa, ¿verdad? Recién exprimidas en la copa. Y el texto a considerar dice que bebieron fruto, o sea, de lo que se produce de la tierra, de la viña, o de la vid, que son uvas. Entonces, ¿qué bebieron en la cena del Señor? Jugo de uva. ¿Ok? No es tan complicado. ¿Qué bebieron? Bebieron del fruto que produce una vid, el fruto que produce la viña. ¿Y cuál es ese fruto que produce la viña? Uvas. Y de ese fruto bebieron. Entonces, ¿qué bebieron? Jugo de uva. Salvo que usted pueda comprobar que las viñas de manera natural producen, ¿verdad?, por naturaleza, vino fermentado, alcoholizante, pues entonces
Vamos a hablar sobre eso, pero no produce naturalmente vino fermentado las viñas. Eso viene a través de varios procesos que tiene que hacer el hombre y un periodo de tiempo y cuidados especiales como los vimos en el video 8. Así es que, ¿qué bebieron durante la cena? Fruto de la vid. Jesús no utilizó la palabra oinos, no utilizó la palabra gleucos, utilizó fruto de la vid, lo que produce naturalmente una vid. ¿Y que produce naturalmente una viña o una vid? Uvas. Y de esas uvas fue de lo que bebieron. ¿Ok? Conclusión. El fruto de la vid es jugo de uva y no vino fermentado. El vino fermentado no es fruto de la vid. No es algo natural que se dé, ¿verdad? Naturalmente, sino es un fruto antinatural porque es producido por la fermentación, la descomposición, la desintegración de algo que fue producido naturalmente, ¿verdad? Entonces no es lo mismo vino fermentado que fruto de la vid. Son dos cosas totalmente diferentes. Fruto de la vid es algo que produjo la tierra a través de esta viña naturalmente. ¿Y que produce la viña? Racimos de uvas. De ese fue lo que bebieron. ¿Ok? Si no, pues Jesús tenía a su alcance la palabra oinos. Hubiera dicho, no beberé más de este oinos, ¿verdad? Y quizás ahí tendríamos un poco más de duda en cuanto a qué fue lo que bebió Jesús, pero ni aún así, ¿verdad? Podríamos concluir de esa manera. Entonces, fruto de la vid, no oinos, no yayin, ¿verdad? En hebreo, sino fruto de lo que produce una vid. Bien, vamos a pausar el video aquí y vamos a seguir a hacer otro video para la siguiente parte, que es en relación también con la cena del Señor. Ya probamos en este primer video que vimos que durante la cena del Señor Jesús bebió jugo de uva, que es el fruto de la vid. Ahora vamos a ver a esta parte que inmediatamente después de que las personas están argumentando, generalmente argumentan primero sobre el fruto de la vid, que es vino. Cuando ven que ahí no hay respaldo, brincan a 1 Corintios 11:21, tratando de hallar ahí justificación y decir, ya ve, se emborracharon en los Corintios, en 1 Corintios 11:21 durante la cena del Señor, lo cual implica que estaban tomando vino fermentado. Bueno, vamos a ver si esto es cierto, pero lo veremos durante el siguiente video. ¿Ok? Así es que gracias por acompañarnos, gracias por estar en estas transmisiones. Comparte estos videos y si son de utilidad para usted, pues por ahí déjenos un comentario si le han ayudado, si le han servido. Compártalo con sus amistades para que ellos también tengan toda esta información y puedan llegar a su propia conclusión. Nuevamente recalco, mi objetivo no es forzar a nadie a hacer algo en específico, es mostrar la información para que usted tenga toda la información y pueda llegar a su propia conclusión. Bien, sin más, nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga, el Señor les bendiga, Jehová les bendiga. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede